¿Qué está pasando con Lewis Hamilton? De ser recibido como un mesías en Ferrari a estrellarse contra las protecciones en Zandvoort, el 7 veces campeón atraviesa uno de los momentos más oscuros de su carrera. La Fórmula 1 no espera por nadie, ni siquiera por leyendas vivientes. En el Gran Premio de los Países Bajos, Hamilton vivió un fin de semana que empezó con un pequeño rayo de luz y terminó con un golpe seco contra el muro. El sábado, bajo el sol de Zandvoort, consiguió meterse séptimo en la parrilla de salida, un respiro, después de tantas decepciones. Pero el domingo, en plena lucha con George Russell por la sexta posición, su Ferrari perdió el control y terminó contra las protecciones. Fue un accidente sin consecuencias físicas, pero con un daño simbólico enorme. La caída libre del mito parecía confirmarse. Su rostro lo decía todo: tristeza, resignación, vacío, declaraciones cortas, sin chispa. Pasamos página. Ha sido una pena perder los puntos por el equipo, dijo para Das en Funo, con la mirada perdida. Nada más, ninguna chispa de rabia, ninguna reivindicación, solo resignación. Y ese es, quizás, el peor síntoma para un campeón. No fallar en pista, sino perder la fe. El director del equipo, Fred Vasseur, tampoco ocultó su decepción. Fue cuestión de milímetros, pero se salió más ancho, probablemente cogió humedad con la rueda, explicó. Su diagnóstico fue claro: fue un error de Hamilton. El francés trató de quitar hierro recordando que el ritmo era bueno, que la salida había sido sólida y que el coche tenía velocidad. Pero la sensación que dejó fue otra. Hamilton no solo está lejos de los McLaren y de Max Verstappen, sino también de su propio compañero de equipo. Y es que mientras Lewis se estampaba contra el muro, Charles Leclerc protagonizaba una carrera de guerrero. Adelantó a Russell, peleó con Isaac Hadjar y estuvo en la zona noble hasta que un toque con Kimi Antonelli arruinó su tarde. Para Vasseur, lo de Leclerc fue un mega trabajo, digno de destacar. En contraste, lo de Hamilton fue una mancha difícil de limpiar. Aquí es donde el relato del viaje del héroe se convierte en el del héroe caído. Hamilton llegó a Ferrari en el invierno como el fichaje más rimbombante de la década. Los tifosi lo recibieron en Maranello como un salvador, el hombre que traería de vuelta la gloria perdida desde los tiempos de Kimi Räikkönen en 2007. Pero la realidad del campeonato 2025 es cruel. El Ferrari no está al nivel de McLaren, Mercedes y en ocasiones ni siquiera de Red Bull. Y Hamilton, lejos de elevar al equipo, parece atrapado en su propia espiral descendente. Los números son brutales. Han pasado casi 4 años desde su última victoria, aquel Gran Premio de Arabia Saudí de 2021. Desde entonces, Hamilton ha sido un espectador en la batalla por los títulos, mientras Verstappen, Norris y ahora Piastri se reparten la gloria. El británico acumula errores, abandonos y declaraciones que destilan más cansancio que ambición. El contraste con su imagen pública es demoledor. Este es el mismo hombre que en Mercedes dominó con puño de hierro, acumulando 7 campeonatos y batiendo récords que parecían imposibles. El mismo que en 2020 igualó a Michael Schumacher con 7 coronas. Y ahora, con Ferrari, lucha por no quedar fuera del top 5 en cada carrera. Lo más preocupante no es solo lo que ocurre en la pista, sino lo que transmite fuera de ella. En Zandvoort, después del choque, Hamilton fue directo. Monza será complicado. Nada de optimismo, nada de discurso de líder. Una declaración corta, fría, casi derrotista. Para los tifosi, acostumbrados a soñar con épicas en casa, escuchar a su nuevo ídolo decir algo así es un mazazo emocional. Y aquí entra otro ángulo. ¿Qué pasa dentro de Ferrari? Porque no todo es culpa de Hamilton. El equipo rojo sigue mostrando fallas estratégicas, errores de ejecución y falta de consistencia. En Zandvoort, Leclerc sufrió con un safety car mal cronometrado y terminó fuera de los puntos por culpa de un toque con Antonelli. El coche tiene velocidad, pero no siempre aparece cuando se necesita. Y si a eso le sumas un Hamilton desmotivado, el cóctel es explosivo. De hecho, Fred Vasseur trató de poner paños fríos, recordando que el año pasado también llegaron mal a Zandvoort y que luego Leclerc ganó en Monza gracias a una estrategia audaz. ¿Pero pueden repetir milagro este año? La sensación en el paddock es que Ferrari necesita algo más que un golpe de suerte. Hablemos un momento de contexto. McLaren domina la temporada con Oscar Piastri y Lando Norris, Mercedes resiste con George Russell y hasta Red Bull, pese a su bajón, sigue dando pelea. En medio de ese panorama, Ferrari corre el riesgo de quedar atrapado en tierra de nadie. Y eso, con Hamilton en sus filas, es casi un sacrilegio. Pero volvamos al protagonista. Hamilton vive ahora su propio descenso a los infiernos, esa etapa en el viaje del héroe donde el campeón debe enfrentar su sombra. ¿Será capaz de levantarse? ¿O estamos viendo el lento ocaso de una de las mayores leyendas de la historia de la Fórmula 1? Porque ojo, Hamilton todavía tiene talento. Su clasificación en Zandvoort lo demuestra. Meterse séptimo en parrilla no es un logro menor en un coche que no es dominante. Su ritmo inicial en carrera también estaba allí, persiguiendo a Russell con agresividad. El problema no es la velocidad, es la inconsistencia y la presión. Y si algo no perdona la Fórmula 1 es la falta de consistencia.
A mitad de este análisis, déjame recordarte, si te apasiona entender la Fórmula 1 no solo como deporte, sino como una narrativa épica de héroes, caídas y redenciones, suscríbete a Crónicas del Paddock F1. Aquí cada carrera es contada como una historia, no como una simple tabla de tiempos. Sigamos. Monza espera. El templo de la velocidad, la casa de Ferrari, el escenario donde Hamilton debería mostrarse como el líder que la escudería necesita. Pero llega con dudas, con un choque reciente en la memoria y con la frase "va a ser complicado" retumbando en los oídos de los tifosi. Si en Zandvoort la decepción fue grande, en Monza puede ser devastadora, porque los italianos no perdonan. El público de Monza quiere épica, quiere lucha, quiere ver a su Ferrari brillar aunque no gane. Si Hamilton se arrastra en la pista o peor aún vuelve a cometer errores, la paciencia se agotará rápido. Y no olvidemos que en Ferrari los proyectos nunca son eternos. Si algo no funciona, el ruido político empieza a crecer. En resumen, el accidente de Zandvoort no fue solo un error más. Fue un símbolo del momento que vive Hamilton, una estrella que lucha contra el tiempo, contra la presión y contra su propia frustración. Una leyenda que, por primera vez en mucho tiempo, parece humana, vulnerable y frágil. Reflexión final. Zandvoort fue un aviso. Hamilton está en caída libre y Monza será su prueba de fuego. O resurge frente a los tifosi y demuestra que aún queda campeón dentro de él, o confirmará que su etapa dorada quedó atrás. La historia sigue abierta, y en Crónicas del Paddock F1 la contaremos, porque el viaje del héroe no siempre termina en victoria, pero siempre deja enseñanzas. ¿Será Monza el inicio de la redención de Hamilton o el capítulo que confirme su declive? Lo descubriremos juntos en el próximo episodio.